Mientras el público aplaudía a sus ídolos en pantalla, en lo privado se movía un negocio que nadie se atrevía a nombrar. No eran dobles para escenas de riesgo, eran dobles para placeres que jamás podrían salir a la luz. Actrices y actores del cine de oro tenían sus clones, cuerpos idénticos, gestos ensayados, rostros entrenados para cumplir caprichos que nunca aparecieron en los libretos. Lo que pasó en camerinos, mansiones y hoteles nunca fue parte del contrato oficial. Esta es la historia de los dobles prohibidos, creados para complacer fantasías que ni la censura, ni la fama, ni el público hubieran perdonado. A Manolo Fábregas le gustaba tener el control dentro y fuera del escenario. Pero lo que muchos no sabían es que había quienes se encargaban de repetir sus pasos, hasta en lo más privado. Detrás de las cortinas, se hablaba de un doble que lo cubría cuando los compromisos no eran para el teatro ni para la prensa. No era un reemplazo por cansancio. Era un cuerpo usado para fines que no se ponían en los contratos. Para ciertas cosas se necesita alguien que no hable, dijo Manolo en una de esas reuniones donde nadie llevaba grabadora. No todos entendieron, pero los que conocían el juego sabían que no hablaba de teatro. El doble servía para reuniones discretas, encuentros clandestinos y para mantener limpio el nombre del verdadero Fábregas, mientras alguien más jugaba el papel sucio. En los camerinos se sabía que había dos Manolos. El que sonreía al público y el que desaparecía por horas mientras alguien más tomaba su lugar en fiestas privadas. La escena fue tan intensa que la censura no lo permitió, pero los que estuvieron ahí jamás olvidaron la semejanza. Algunos decían que ni su esposa hubiera notado la diferencia en la penumbra. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre por mantener intocable su imagen pública? En el caso de Fábregas, fingir ser otro no fue suficiente. Tuvo que pagar para que otro fingiera por él. Julio Villarreal tenía fama de caballero, pero las historias de pasillos lo pintaban distinto. No era raro escuchar que su presencia en ciertas fiestas era apenas un espejismo bien pagado. Alguien con su mismo porte, su misma voz entrenada, cumplía tareas que Julio jamás se habría atrevido a firmar en papel. Un doble fue su seguro para no ensuciar su nombre. Dicen que en una ocasión, el doble tuvo que salir corriendo de un hotel por la puerta trasera, mientras Villarreal brindaba en otra ciudad. Eso no estaba en el guión, pero esa fue la única forma de que su imagen siguiera intacta. En privado, algunos lo llamaban el clon útil. En los foros se notaba la tensión cuando alguien preguntaba quién había sido visto dónde. Las miradas decían más que el diálogo. Nadie lo confirmaba, pero todos entendían el juego. Villarreal supo manejar ese doble como quien mueve una pieza del ajedrez, a tiempo, sin dejar huella. Miguel Manzano no necesitaba más fama, pero sí necesitaba protegerse de sus propios deseos. Dicen que en ciertas fiestas privadas, había un hombre que imitaba sus gestos y su tono a la perfección. No era un doble oficial, era un contratado para cumplir fantasías sin que el verdadero Manzano manchara su reputación. Hubo noches en que Manzano se iba temprano, pero alguien con su misma voz seguía en la mesa. El camerino nunca fue parte del libreto, pero lo que pasó ahí no podía filtrarse. El doble se encargaba de lo que él no quería cargar en su conciencia. No era un secreto, era parte del juego. Dicen que una noche el doble cruzó la línea y terminó envuelto en un escándalo que casi arrastra al original. Pero las influencias pudieron más que la verdad. El público jamás se enteró. Manzano volvió al set como si nada, mientras su clon desaparecía sin dejar rastro. Raúl Farell fue visto como la promesa joven del cine, pero su entorno sabía que había cosas que prefería mantener lejos de su imagen limpia. Dicen que hubo un doble entrenado para parecerse a él en todo, incluso en lo que no debía saberse. No era actor, era pieza de recambio para fiestas que no salían en revistas. El rumor más fuerte dice que ese doble fue usado más de una vez para encuentros privados que Farell no quería admitir. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto. Alguien debía mantener la apariencia intacta para los contratos, aunque la otra mitad del trabajo se hiciera entre sombras. Una vez, alguien confundió al doble con el verdadero y casi lo delata en público. La escena fue tan intensa que la censura no lo permitió. Farell actuó como si nada hubiera pasado, mientras su gemelo por encargo desaparecía sin ruido, sin firma, sin fotos. Alberto Galán era conocido por su elegancia, por ese porte que en pantalla parecía intocable. Pero fuera del set, las cosas eran diferentes. Se decía que alguien muy parecido a él aparecía en fiestas privadas,
clubes discretos y reuniones, donde lo que menos importaba era el talento. Ese doble estaba entrenado para parecerse a galán lo suficiente como para engañar a los curiosos y cumplir caprichos que el actor jamás podía reconocer. Había noches en las que Alberto sonreía ante la prensa, mientras su doble cruzaba las puertas de hoteles donde no entraban periodistas. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto. Algunos empleados sabían que había dos hombres con el mismo rostro y no les sorprendía verlos entrar y salir en horarios opuestos. El dinero cerraba bocas rápido. Una vez se dijo que el doble cometió un error. Apareció en un lugar donde estaba prohibido ser visto y usó el nombre de Alberto sin cuidado. La escena fue tan intensa que la censura no lo permitió. Al final, el actor original pagó para enterrar el asunto. El doble simplemente desapareció. No hubo declaraciones oficiales. No hubo escándalo en medios. Solo la certeza de que en este negocio no todos los rostros que ves son realmente quienes dicen ser. Blanca de Castejón cuidaba su imagen como se cuida un tesoro, pero mientras ella sonreía en alfombras rojas, había quien repetía sus gestos en privado para complacer a quienes pagaban caro por el engaño. Una doble entrenada para parecerse a ella cumplía caprichos que Blanca no quería ni escuchar. No era parte de la farándula oficial, pero su parecido la convirtió en una sombra bien pagada. En fiestas privadas, algunos hombres presumían haber estado con ella, aunque la verdadera estuviera en otra ciudad. Esa mirada decía más que el diálogo. La doble sabía cuándo entrar, cuándo salir y cómo mantener la fantasía intacta para quienes confundían fama con poder. Blanca nunca lo confirmó, pero en los pasillos se sabía que el truco era parte del negocio. Hubo un día en que la doble cruzó la línea, y la historia casi se va a los periódicos, pero la escena fue tan intensa que la censura no lo permitió. El asunto desapareció igual que la mujer que jugaba a ser Blanca sin tener su apellido. Lo importante era que la original nunca se manchara las manos. Para eso pagaba, para eso tenía a alguien que sabía jugar su papel y desaparecer cuando tocaba. Mercedes Soler jamás aceptó que la confundieran con otras actrices, pero aceptó algo peor, que hubiera alguien que la imitara en lo que no podía permitirse públicamente. Un doble con su silueta, su peinado, su voz ensayada, que asistía a reuniones donde lo que se buscaba no era talento, era presencia. Los hombres sabían que no era ella, pero el parecido les bastaba. Se rumora que hubo noches donde la doble apareció en lugares donde Mercedes jamás hubiera entrado por dignidad. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto. Algunos productores sabían del acuerdo, lo permitían mientras no dañara la carrera de la original. En aquel medio, todo tenía un precio. Una vez la doble fue reconocida, y la confusión casi arruina un contrato importante, pero la escena fue tan intensa que la censura no lo permitió. Mercedes guardó silencio, pagó lo necesario, y nunca volvió a hablar del tema. Quienes la conocían bien entendían que a veces había que pagar para mantener la imagen limpia. Y a veces había que tener a alguien más que se ensuciara por ti. Virginia Serret era sinónimo de elegancia, pero su imagen no era suficiente para llenar ciertos vacíos de quienes la querían más cerca de lo permitido. Un doble fue la solución. Alguien con su silueta, su postura, sus gestos estudiados para fingir ser ella en los lugares donde el escándalo rondaba. La verdadera Virginia jamás entró ahí, oficialmente. Se decía que esa doble cobraba por actuar en su nombre en eventos donde no se firmaban contratos, solo pactos entre whisky y puertas cerradas. Esa mirada decía más que el diálogo. Nadie debía saberlo, pero quienes pagaban querían la fantasía, no la realidad. Y para eso estaba el clon. Un día alguien confundió al doble con la verdadera Virginia. Y eso casi termina en un lío mayor. La escena fue tan intensa que la censura no lo permitió. Virginia se alejó del tema. Dejó que el tiempo enterrara los rumores y su doble desapareció como llegó, sin nombre. En ese mundo no era raro tener un reflejo. Alguien que se pareciera lo suficiente para hacer el trabajo sucio y que supiera esfumarse a tiempo. Conchita Gentil Arcos tenía fama de señora respetable, la típica madre estricta o tía metiche en cada película. Pero detrás del maquillaje y las cámaras había otra realidad. En su círculo cercano se sabía que no siempre era ella quien asistía a ciertos eventos privados. Había una mujer muy parecida, entrenada para fingir ser Conchita, cuando la actriz prefería no exponerse en ambientes turbios. No era por salud ni por edad, era por proteger su nombre.
Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto. La doble se encargaba de visitas a clubes exclusivos y reuniones donde la presencia de Conchita garantizaba atención y favores. Mientras la verdadera descansaba en casa, su reflejo daba la cara por ella, y a veces algo más. Un día, alguien confundió a la doble y quiso chantajear a la actriz con fotos que nunca existieron. La escena fue tan intensa que la censura no lo permitió. El asunto desapareció de la prensa igual que la mujer que fingía ser Gentil Arcos. Solo los productores sabían quién era quién en esos ambientes. El público jamás lo sospechó. Para ellos, Conchita siempre fue la señora decente que no pisaba lugares dudosos. Pero en la vida real, su imagen se mantuvo intacta gracias a otra mujer que sabía exactamente cómo moverse sin dejar huella. Sara Montes tenía claro que su imagen valía oro, y sabía también que mantenerla limpia en ese medio era cuestión de estrategia. Por eso no dudó en aceptar que hubiera alguien que la imitara, para no arriesgarse en situaciones que podían acabar en escándalo. La doble cumplía con lo que Sara jamás iba a permitir que llevara su nombre verdadero. Cuentan que hubo fiestas donde la mujer entraba como si fuera Sara, moviéndose igual, hablando igual, sonriendo igual. Esa mirada decía más que el diálogo. A puerta cerrada, pocos se preocupaban por confirmar si era la original o la copia. Lo importante era que pareciera real. Lo demás no importaba. Una noche la doble fue descubierta por un productor celoso. Y las cosas casi terminan mal. La escena fue tan intensa que la censura no lo permitió. Sara pagó lo necesario para que no se filtrara nada, y su reflejo fue retirado discretamente del juego. Nadie en el cine quiso hablar más del tema. Para los espectadores, Sara Montes siempre fue intocable. Para quienes pagaban caro por una fantasía, daba igual si era la verdadera o su clon bien entrenado. El público solo vio glamour, aplausos y fama. Pero detrás de los reflectores hubo otro cine, uno de dobles, mentiras y cuerpos que jamás llegaron a los créditos. Actores y actrices que cuidaron su imagen al extremo, pagando lo necesario para que alguien más se ensuciara las manos en su lugar. Nadie habló, nadie confirmó, pero en esos círculos se sabía que no todos los rostros que sonreían en las fiestas eran reales. El negocio era claro: proteger la imagen a cualquier precio. Lo que pasó en camerinos, hoteles y clubes nunca fue parte del libreto, pero fue parte del trato. Mientras las portadas seguían mostrando sonrisas perfectas, en las sombras trabajaban los otros, los clones, los dobles, los que cumplían con lo que las estrellas jamás se habrían permitido firmar. Aquí las verdades no se maquillan. Si quieres más historias que no caben en los libros, suscríbete.